¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, en esta oportunidad, esperando que se encuentren bien en sus casas y en unión familiar, voy a hacer la solución del examen del área E, tomado el día de hoy, 5 de septiembre, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta área corresponde a las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales, también Ciencias Jurídicas. Bien, saludo a todos los ingresantes desde aquí por su esfuerzo, su perseverancia para lograr este ingreso tan anhelado. Y para los que no han podido todavía ingresar, ánimos amigos, estamos cerca de lograrlo, no lo abandonen, porque usted sabe que ha avanzado. Falta solo un detallito por ahí para lograr ya el paso final. Un abrazo para todos y comenzaremos el solucionario. En esta oportunidad solo vienen 4 preguntas, porque como le mencioné, esta área es para ciencias sociales, humanidades, ciencias jurídicas también. Vamos a esta primera pregunta. Dice, indique cuántos de los siguientes tipos de materias mencionadas en el texto corresponden a elementos, compuestos y mezclas respectivamente. Bueno, me está planteando desde al empezar el enunciado, que yo voy a buscar en este párrafo, que vamos a leer en un momento, cuántos de los materiales mencionados son elementos, cuántos van a ser denominados compuestos y finalmente, amigos, cuántos van a ser mezclas. Bueno, para eso está la definición del tema de materia. Esta pregunta corresponde a dicha parte de la clase que también tenemos en el canal. Como recordamos, muchachos, cuando hablamos de elementos, hablamos de sustancias que van a presentar un solo tipo de átomo en su composición. Compuestos ya son aquellas sustancias que van a tener en su composición átomos diferentes, como el caso de la sal, el cloruro de sodio, como el caso del agua. Y la mezcla se define como un cuerpo material formado por una agrupación física de sustancias. Bien, vamos a leer el texto que comienza aquí. Acá comienza el texto y acá finaliza. Vamos a ir marcando las sustancias, ¿de acuerdo? Y vamos a ir mencionando quién es quién. Dice, cuando el magnesio metálico, si hablamos del magnesio, hablamos de un elemento de la tabla periódica, ¿no? Por lo cual acá lo vamos a colocar, mejor de color verde. Acá tenemos el magnesio, elemento de la tabla, muchachos. Ya, sigamos. Se quema en aire. Cuando hablamos del aire, el aire es una mezcla. Vamos a colocarlo acá al final, ¿no? Entonces acá tenemos como ejemplo de mezcla al aire. Sigue el enunciado. Se genera en esa reacción óxido de magnesio. Óxido de magnesio, acá ahí tenemos dos elementos en esta sustancia, sería un compuesto químico. Vamos a escribirlo por acá. Óxido de magnesio es magnesio, oxígeno. ¿Qué más? Se forma óxido de magnesio y nitruro de magnesio. Nuevamente dos elementos en una sustancia. Es un compuesto químico. Y el nitruro de magnesio, les comento, tiene esta fórmula. No había que saber las fórmulas para marcar o saber que es un compuesto. Al mencionarme dos elementos distintos en una sustancia, eso ya es un compuesto. Sigamos leyendo. Este último formado por la reacción con el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento de la tabla periódica. Es un gas, ¿no? El nitrógeno, ya que está. Elementos, átomos del mismo tipo, ¿no? En la composición, en la fórmula. Sigamos. Cuando se agrega agua, ya, el agua es un compuesto, lo conocemos todos, ¿no? H2O. Así que acá lo colocamos al agua. Ya. Cuando se agrega agua, dice, al nitruro de magnesio, pero eso ya lo tenemos acá, ya lo vamos a repetirlo porque ya estaba mencionado. Cuando se le agrega agua al nitruro de magnesio, este reacciona y forma óxido de magnesio, ya también lo tenemos, y amoníaco, esto sí es nuevo. Y el amoníaco, amigos, si recordamos, es también un compuesto, no muy conocido el amoníaco, es NH3. Por lo cual acá la clave sería 2, 4, 1. Y la respuesta, amigos, es la A de Argentina. Ahí tenemos la clave. Bien, esta segunda pregunta dice, para determinar el contenido de azufre de una muestra, se hace reaccionar ácido sulfúrico con una solución de cloruro de bario. Aquí está la reacción. Ácido sulfúrico con una solución de cloruro de bario, con agitación constante. O sea, ahí lo juntamos y lo movemos. Si la reacción que ocurre es la que está aquí indicándose, señale, indique la alternativa correcta, luego de balancear la ecuación. Bien, vamos a copiar la ecuación acá abajito para hacerle su balance. Listo, amigos. Vamos a hacer el balance ahora por el método del tanteo. Primero se tantea el metal, el bario. Acá tenemos un bario, acá también un bario. Sigamos con los no metales entonces, el cloro. Acá tenemos dos cloros, acá solo hay uno. Por lo cual delante del HCl colocamos 2. Ya tenemos dos cloros. Ahora tenemos dos hidrógenos, y acá ya hay dos hidrógenos. Tenemos SO4, acá está SO4. Y está balanceada la ecuación. Acá sería 1, 1, 1 y 2. Vamos a ver los términos y ver las alternativas. Dice acá la primera.
La suma de coeficientes estequiométricos de la reacción es 4. Bueno, vemos que no. Los coeficientes estequiométricos son estos de aquí. Tenemos acá 1, más 1, más 1, ¿no? Más 2. Y eso nos sale un total de 5, no sale 4. Por lo cual la primera está incorrecta, es falso. Veamos la B. Ambos compuestos de bario tienen el mismo número de moles. Ya, las moles lo indican los coeficientes, ¿no? No se olvide, amigos, que el balance de la ecuación se realiza para igualar los átomos en ambos lados, pero los coeficientes estequiométricos que ya aparecieron en las sustancias para igualar esa cantidad de átomos, indica la relación de número de moles con que las sustancias van a participar en la reacción, ¿verdad? Acá se puede interpretar de esa manera. Por una mol de ácido sulfúrico, se consume también una mol de cloruro de bario y se forma una mol del sulfato de bario y 2 moles de cloruro de hidrógeno. Bien, acá veamos lo que decía. Ambos compuestos de bario, estos dos de acá, tienen el mismo número de moles, y es verdadero, ¿no? 1 y 1. 1 y 1. Como pide aquí la clave correcta, esa sería la respuesta. Este es correcto, la segunda está bien. La clave sería la B. Vamos a ver las demás para descartarlas, ¿está bien? Dice la C. El número de moles de ácido oxácido es igual al del ácido hidrácido. Un ácido se caracteriza por empezar su fórmula con hidrógeno. Y acá tenemos este primero, que es el ácido sulfúrico. Como tiene oxígeno, ese es un llamado oxácido. Y un ácido sin oxígeno está acá al final, ¿no? El HCl. Cuando no hay oxígeno en el ácido, eso se denomina un hidrácido. Bueno, vemos que es incorrecto, porque acá, ¿qué nos dice? El número de moles del ácido oxácido es igual al del ácido hidrácido, no. Es 1 y acá es 2. Este es falso. La tercera está mal. Y vamos a la última que nos plantea. La formación de la sal oxisal. Esta es la oxisal. Una sal con oxígeno. Esta es una sal sin oxígeno, se llama aloidea. La formación de la sal oxisal requiere el doble del número de sales de la sal aloidea. No, está de 1 a 1. Tanto la sal aloidea, por favor, no se olvide esto. Una sal sin oxígeno se llama aloidea. Y la sal que tiene oxígeno se llama oxisal. Y son igual número de moles. No se ha requerido la misma cantidad de moles de la aloidea para formar una mole oxisal. Ya, por lo cual es falso y la clave es la B de Brasil. Muy bien, esta pregunta, ¿qué vincula? Vincula 3 temas. Vincula reacciones químicas, balance, estequiometría breve, sencilla, y también nomenclatura, para saber si es un ácido oxácido, si es una aloidea, etcétera, etcétera. Bien, esta me parece que es la más sencilla de todas. Claro, siempre y cuando hayamos visto el tema, ¿no? Dice, los hidróxidos, también llamados bases o álcalis, se producen cuando los óxidos metálicos reaccionan con agua. El nombre del siguiente hidróxido, hierro OH3, en la nomenclatura Stock es. Bueno, si alguien tiene la base de esto, amigos, lo hace de inmediato. Cuando hablamos de una nomenclatura de tipo Stock, es aquella que empleaba al final número romano, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era Stock? Al final acababa en número romano su nomenclatura. Y la única clave que yo veo en número romano es la B, de frente es la respuesta. De inmediato. Ahora, vamos a definirlo rápido aquí abajito para recordarlo. Hierro, OH3. Primero, por el grupo OH, yo sé que se trata de un hidróxido. Así que pongo en el nombre esto, primero eso, ¿no? La fusión química a la cual corresponde. Este es un hidróxido. Luego, ¿de qué elemento? Del elemento hierro. Es un hidróxido de hierro. El OH me dice que es un hidróxido y luego el elemento que lo acompaña a ese grupo OH es el hierro. Finalmente viene en número romano la carga del hierro. Y acá sabemos que este número 3, el subíndice del OH, ha sido la carga del hierro. Pues, ¿no, amigos? De ahí vino. Por lo cual en romano la carga del hierro sería 3. Y esa es la clave que ya mencionamos, muchachos, es la B de Brasil. De inmediato. Ya, esta pregunta es interesante. Ya, esta pregunta vamos a analizarla con cuidado. A ver, leamos, dice. El volumen definido de un líquido se relaciona directamente con las fuerzas de atracción entre moléculas. Si la presión de vapor a 20 grados centígrados del etanol vale tanto y la del éter es de tanto, se puede afirmar que... Bien, vamos a recordar esto de la presión de vapor con una pequeña gráfica. Voy a hacer acá un esquema de 2 recipientes. A ver, por este lado a la izquierda vamos a tener aquí, amigos, a uno de los líquidos que es el etanol. Bien, acá lo vamos a colocar al etanol.
al que cogeremos un poco de líquido, es un líquido esa sustancia, y por acá vamos a tener al éter, ¿no? Al éter etílico, ya, éter nada más, así. Tenemos al éter, acá también dejamos un poco del éter. Ya. Ahora, vamos a recordar que era la presión de vapor. Para empezar, me están planteando también que ambos se encuentran a 20 grados centígrados. Están sometidos a las mismas condiciones de temperatura. Miren lo que va a pasar, muchachos. Todo líquido se evapora, como sabemos. Entonces, la molécula del estado líquido van a pasar al estado gaseoso. Eso ocurre en todos los líquidos. Estando encerrados o estando abiertos, una parte de esos líquidos se evapora. La colonia, el querosene, la gasolina, el agua, todo líquido se va a lograr evaporar. Pero ahora, ¿de qué depende que un líquido se evapore mucho o poco? Que salgan muchas moléculas a la fase gaseosa o que salgan pocas. Un factor que hace posible que eso varíe es la temperatura. Siempre que está el líquido a más temperatura sometido, genera mayor evaporación. Es más rápida la evaporación, por lo cual arriba habrá mayor vapor que bote. Siempre a más temperatura, mayor evaporación. Pero como ellos se encuentran a igual temperatura, ese factor no se va a tomar en cuenta. El factor que se va a tomar en cuenta, amigos, son las llamadas fuerzas intermoleculares. Entre las moléculas de etanol, que son estos puntos que he puesto, acá 3 moléculas nomás, hay fuerzas de atracción entre ellas, ¿no? Se unen entre ellas, son las llamadas fuerzas intermoleculares, unión de moléculas. Acá también en el éter, sus moléculas se unen y ahí hay atracción. Ya, pero no es la misma. En uno de ellos va a ser más fuerte, en otro va a ser más débil. Ahora, eso lo vamos a cotejar con la presión de vapor. Ya, ¿y qué era la presión de vapor? Era aquella ejercida por las moléculas de vapor que el líquido botó. Miren acá los valores, muchachos, ¿eh? La presión del vapor que el alcohol va a botar, ese vapor que bota tiene una presión que ejerce de 43,9 torr. Ya, torr. Por otro lado, el vapor que va a botar el éter ejerce una presión de 442 torr. Ya, redondeando, porque dice 42,2, pero ya ahí es lo mismo. No va a variar lo que vamos a analizar. Miren, amigos, ¿qué sucede? La presión es fuerza sobre área. Presión es fuerza sobre área. ¿Y qué va a pasar? El área va a ser las paredes del recipiente que van arriba. Ya, las paredes. Y en la fuerza lo ejercen las moléculas del vapor cuando salen. Cuando el líquido botó vapor, ese vapor se mueve, golpea las paredes y ejerce la llamada presión de vapor. ¿Qué va a ocurrir? Si el éter tiene mayor presión de vapor, es porque el éter, amigos, ha tenido que liberar, generar más vapor. Hay más moléculas que han salido del estado líquido, hay más moléculas que han salido como vapor, y eso genera una presión de 442. Estas moléculas golpean las paredes. ¿Y por qué el alcohol, el etanol, tiene menor presión de vapor que el éter? Porque ha botado menos moléculas. Repito, la presión de vapor es aquella fuerza que las moléculas del vapor de un líquido ejercen contra las paredes. Y si acá tenemos menos presión de vapor que en el caso del éter, es porque acá ha habido menos evaporación. ¿Ok? Acá hubo una menor evaporación. Acá tenemos, muchachos, una mayor evaporación. ¿Ya? Y eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. ¿Cómo así? Es que las fuerzas intermoleculares, que es aquella que hace posible que las moléculas se mantengan unidas, no son de la misma intensidad en ambos líquidos. Y acá lo voy a mencionar de esta forma, muchachos. ¿Por qué el alcohol se evapora menos? Porque tiene intermoleculares más intensas que mantienen juntas a sus moléculas, haciendo difícil que estas salgan a la fase gaseosa. En cambio, en el éter habrá más débiles intermoleculares. Lo puedo poner así entonces, ¿ah? Las fuerzas intermoleculares en el etanol, ¿ya? En el etanol van a ser mayores que en el éter. Por esa razón, el etanol se evapora lentamente, se evapora poco. En cambio, comparado con el éter, ¿no? El éter se evapora más porque tiene mayor presión de vapor. Acá llegamos a una conclusión que está en nuestro canal también en la teoría, muchachos. A eso lo hemos hecho. Está en un video ya de hace como 2 o 3 meses. Y era así. Cuando tengamos líquidos, el que tenga mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares va a tener una menor evaporación y por ende va a generar poco vapor y habrá menor presión del vapor. La presión del vapor y la intensidad de las fuerzas intermoleculares del estado líquido guardan entre sí una relación inversa.
Eso es lo que sucede. Ya vamos a responder, a ver, muchachos, dice. Veamos la atracción entre moléculas de éter es mayor que entre las de alcohol. Falso, ¿no? En el alcohol hay mayor atracción. B. Los puentes de hidrógeno que forma el etanol incrementan su vaporización. No. Amigos, recuerden que el puente de hidrógeno justo es una fuerza intermolecular muy intensa y los alcoholes lo tienen. Y justo por eso hay poca evaporación comparado con el éter. Uno dirá, profesor, pero el alcohol se evapora rápido, sí, pero el éter se evapora más todavía. Y si el alcohol se evapora menos que el éter, es porque su fuerza intermolecular es puente de hidrógeno. Entonces acá dice, los puentes de hidrógeno que forman el etanol incrementan su vaporización, no, la disminuyen más bien. Porque el puente de hidrógeno es una fuerza intensa que no permite que las moléculas se separen para pasar al estado gaseoso. La C. El etanol tiene menor punto de ebullición a presión atmosférica. Habla del punto de ebullición, ¿ya? Habla del punto de ebullición, que es la temperatura a la cual hierven los líquidos. Bueno, amigos, si el alcohol tiene más fuertes las intermoleculares, ahí va a haber mayor temperatura de ebullición. ¿Recuerdan esa relación? También se cumple esto. A mayor fuerza intermolecular, habrá también una mayor temperatura de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que hervir el líquido va a ser más difícil, ¿no? Por lo cual esto sería falso. El etanol tiene mayor punto de ebullición, no tiene menos. Y la D. El éter etílico es un líquido mucho más volátil que el alcohol etílico. ¿Qué significa volátil? Volátil, de volar, de evaporación. El éter etílico, en otro término, es un líquido de mayor evaporación, de mayor facilidad de evaporación que el alcohol etílico. Esta es la clave, ¿no? Por lo que hemos hablado. Pero amigos, la clave es la D. Esa es la respuesta. Un abrazo para todos, cuídense mucho y nos vemos. Chao.